bendecidos. Primero de Tesalonicenses 5:1. Voy a leer todo el versículo y luego regresamos a estudiar los versículos que nos faltan para terminar este capítulo hoy. Esta carta de Pablo que escribe a la iglesia de Tesalónica, lo que es ahora era parte de la Asia Menor, que es Grecia, y era una iglesia joven, una iglesia que había fundado, y les escribe esta carta para animarlos porque están siendo perseguidos, y a pesar de eso es una iglesia ejemplar, una iglesia llena de fe, llena de amor, a pesar de las preocupaciones y las persecuciones que enfrentan, les son fieles al Señor. ¿Saben que muchas veces el Señor permite pruebas en nuestra vida para acercarnos a Él? Amén. Porque a veces si no nos jala las orejas, no le hacemos caso. Así que a veces permite cosas así para purificar a su iglesia. Amén. Para que se entreguen, se acerquen y lo busquen y lo sigan con todo su corazón. El Señor dice que a todo hijo que recibe lo disciplina. Y si no nos disciplina es que no nos ama. Amén. O no somos sus hijos. Y es preferible ser disciplinados y ser hijos, ¿no es verdad? Amén. Claro que sí. Entonces esta carta se las envía Pablo a los tesalonicenses para animarlos a que sigan adelante y no se desanimen. Vamos comenzando. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. De nuevo, esta carta la envía Pablo para animar a la iglesia en Tesalónica por la persecución que estaban enfrentando. Pero también dice que esta iglesia está llena de amor, tienen un tremendo amor por el Señor y les advierte que ellos no van a pasar por el día del Señor. El día del Señor es cuando el Señor va a juzgar el mundo. Lo vimos anteriormente, que el día del Señor es como la gran tribulación, cuando Dios va a venir y va a juzgar a todas las naciones de la tierra, va a enviar a sus ángeles al final de la tribulación y va a separar a toda la gente del mundo. Saben que en el mundo solamente hay dos familias, solamente hay dos tipos de gente: los cristianos y los ateos o inconversos, que no han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y lo que Dios va a hacer, va a enviar a sus ángeles y los va a separar. Los justos van a entrar al milenio, los inconversos van a llevar al infierno para siempre. Ya no hay escapatoria, ya no hay salida. Esta es la única oportunidad que todo el mundo tiene de escoger: o servimos a Cristo o lo rechazamos. Él no nos da otra alternativa. No hay área gris, es blanco o negro. O estamos con Él o no estamos con Él. O más bien, si no estamos con Él, estamos contra Él. Y Él, todo el que lo rechaza, Dios lo va a rechazar. Dijo: el que me niegue ante los hombres, yo lo voy a negar ante mi Padre y los ángeles en el cielo. El que me reconozca ante los hombres, yo lo voy a confesar ante mi Padre y ante sus ángeles en el cielo. Es una decisión que todo el mundo tiene que hacer. Y no nadie puede decir: bueno, yo me mantengo neutral. No hay neutralidad. Es uno u otro. O está dentro o está afuera. Y es lo que el Señor va a hacer. El día del Señor, como dice en el versículo 2, vendrá como ladrón en la noche. El mundo no espera que Cristo venga a juzgar a este mundo. Ellos creen que las cosas van a seguir así para siempre, que no hay un día de juicio, no hay un día de justicia, en que el Señor va a arreglar cuentas con toda persona del mundo. Y no va a avisarles, no va a decir cuándo viene. Bueno, sabemos que el rapto lo vimos en el capítulo 4, versículos del 3 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se... Lo voy a simplificar, ¿ok? Para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que murieron en Él o durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que todavía no hemos muerto, no precederemos a los que durmieron, a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Es lo que les da de ánimo el Señor. Aleluya. Que sepan que el Señor va a venir a llevarse a su iglesia, y entonces viene la gran tribulación, 7 años, donde la primera parte de la tribulación, más de la mitad de la gente que hay en el mundo va a morir. Eso es la primera mitad. Y dice el Señor que si Él no viniera, dijo el Señor Jesús, nadie sobreviviría. Nadie. ¿Por qué? Porque hay armamentos, bombas para destruir al mundo muchas veces. Y el hombre es tan perverso, vengativo, que es capaz de destruirse a sí mismo. Y por eso Dios va a venir para proteger a sus escogidos, a los judíos y a los cristianos que estén vivos en ese tiempo.
Y el Señor va a enviar a sus ángeles, como les dije, a separar a la humanidad en dos campos, en dos equipos. Unos, los santos a su derecha, y los inconversos, las cabras, los cabritos, los perdidos al lado izquierdo, y que van directos al infierno, donde después van a encontrarse ahí con el anticristo, con el falso profeta y con Satanás y todos los demonios por toda la eternidad. El Señor es muy serio, por eso nos da advertencias, que no estemos dormidos. Y vamos a comenzar a continuar. Vamos al versículo 12, donde continuaremos nuestro estudio hoy. Dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y que presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso está hablando de los pastores en la iglesia. Que los tengan en estima, que los respeten, que los aprecien. Y no lo escribí yo, lo escribió Pablo, por inspiración de Dios. Dice: y que nos los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esto lo vemos en otros lugares, en Hebreos 13:17, dice la Biblia: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice que los pastores lo hagan, sirvan, que los de la iglesia se sujeten a la autoridad del pastor, y los pastores lo hagan con alegría, porque tenemos que darle cuentas a Dios. Yo tengo que darle cuentas al Señor algún día de cómo traté a las ovejas, si las serví, si las alimenté, si las abrevié, si les di de beber. Todo el mundo quiere ser bendecido. El problema es que no todo el mundo quiere ser corregido. Y muchas veces cuando el pastor corrige a alguien, la persona se ofende y ya no vuelve. Se va a otra iglesia. Y se lo corrigen allá, se va a otra iglesia. Y eso no es lo que debe de ser. Debemos obedecer como obedecíamos a nuestros padres. Ya porque mi papá me regañaba, yo no me iba a ir de la casa. Y si me pegaba es porque lo merecía. Mi papá nunca me pegó sin que lo mereciera. Es más, merecía 10, me daba 1 por 10 que merecía, porque los otros no se daban cuenta, tal vez. Pero no porque me corregía, me enojaba y me iba a ir de la casa. No, era mi padre, era mi casa. Y esta es nuestra casa. Somos una familia, hermanos. Somos una familia, así debemos de vernos y de tratarnos. Porque vamos a pasar toda la eternidad juntos, ¿se dan cuenta? Toda la eternidad. Amén. Eso es bueno, porque vamos a estar en la gloria, Aleluya. en la presencia del Señor. Ahí ya no va a haber corrección, ahí ya no va a haber enojos, no va a haber enfermedades, no va a haber pleitos. Va a ser algo celestial, Aleluya. porque vamos a estar con Cristo. Gloria al Otra referencia que les doy en Primera de Pedro, también da su opinión sobre esto. En Primera de Pedro 5:2 dice: apacienten o alimenten la grey, o sea, el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, que el pastor no esté ahí solo por el dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, del rebaño. El pastor debe de dar el ejemplo. Y debe de alimentar a sus ovejas, apacentarlas, cuidar de ellas. ¿Por qué? Porque es lo correcto, ¿verdad? Aparte de eso, le tenemos que dar cuentas a Dios. Y yo no quiero que me jalen las orejas cuando me llamen a darle cuentas. Así es de que debo de hacerlo con amor y no por interés. Amén. Yo no hablo de otros, hablo por mí, porque yo sé. Yo lo hago por amor, sinceramente.
reconozcamos. Entonces, versículo 13 dice, regresamos a Tesalonicenses, versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, tengan paz, vivan en paz entre ustedes. Que no haya pleitos, no haya discordia, no haya celos, no haya envidias. Que seamos una familia amorosa. Eso es lo que nos pide Pablo. Dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que regañen a los flojos. ¿Saben por qué? Porque muchos estaban esperando el rapto. Estaban esperando que llegara el Señor por ellos y se los llevara. Y muchos dejaron de trabajar porque pensaban que iba a llegar muy pronto. Entonces andaban de ociosos de casa en casa en el chisme y aprovechándose de los que trabajaban. Entonces por eso les dice que amonesten a los ociosos y que alienten a los de poco ánimo, los que están desanimados, los que están tristes, los que también quiere decir los que tenían temor. Hay gente que tiene temor de lo que viene. ¿Saben que hay mucha gente que tiene temor del futuro? El cristiano no tiene que temerle al futuro, porque nuestro futuro es maravilloso. Aleluya. Nuestro futuro va a ser lo mejor del mundo. Claro, para llegar ahí hay que pasar por enfermedades, por problemas, pero el final es maravilloso. La próxima semana es cuando Bob Shirley cumple años. Esta semana es jueves. Esta semana, el jueves, cumple 97 años, creo. ¿Verdad? 97 años. O 96, 97. Pero un año más, ya que importa, ya después de 90, ¿qué importa? Son 96 o 97. Imagínense. ¿Y saben lo que me estaban diciendo? Que ya se quiere ir. Sí, Ya quiere irse de este mundo. Porque a esa edad, que no le duele a uno, ¿verdad? ¿Se imaginan? Llegar a esa edad. Pero ¿saben que ama tanto al Señor ese hombre? No falta, cada que puede, si alguien lo trae, aquí está, esa es su silla. Le puse esa silla real, así, porque ella tiene sus problemas lógicos de salud. Pero cada que puede está aquí, a todos los estudios, a todos los servicios cuando puede. Cuando podía más, no faltaba ninguno. Y no solo eso, va a otras iglesias también. Termina un servicio aquí y se va a la otra. No hay el miércoles allá, se viene para acá. Así antes siempre, porque ama al Señor. Ha escrito cientos de canciones. De los salmos ha grabado no sé cuántos salmos. Y les pone música y los ha grabado. Imagínense cuántos salmos se sabe de memoria. Le preguntó ella una vez, le dijo, ¿cuántas canciones? Porque era profesional, cantante profesional. Le preguntó, ¿cuántas canciones te sabías o te sabes? Dijo, unas 5,000. ¿Cuántas se saben ustedes? Mejor ni empecemos por ahí, ¿verdad? Y a veces las que sabemos sería mejor que no las supiéramos, ¿verdad? Exacto. Mira, yo las únicas que recuerdo son las canciones románticas viejas de antes. Y no se me olvidan muchas, las oigo y empiezo, luego me empiezo, digo, ¿y por qué no las aprendo tan fácil los cantos que cantamos aquí? Las alabanzas. Por repetición. Así aprende uno las canciones, ¿verdad? Pero les digo, a veces aprendemos las que no debiéramos, pero bueno, lo dejamos a un lado. Pastor, él necesita alguien que lo levante para que quiere venir, pero no tiene nadie que lo levante a este va. Si yo lo voy a recoger todos los miércoles, ya le dije, pero el domingo no puedo porque tengo que estar aquí desde las 8. Ya. Y entonces, pues no vienen los domingos, todo vacía su silla porque no tiene quien lo traiga. Si no, él estaría aquí. Ya. Si alguien quiere recogerlo, nomás me avisan. Yo los pongo en contacto con él. Bueno, continuamos donde dice que también le rogamos, hermanos, que amonesten a los flojos, ¿verdad? Y que sean pacientes para con todos. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Saben por qué? Porque no debemos de vengarnos nosotros. Eso le pertenece a Dios, dice. No, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid también lo bueno para con otros. En Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 al 21 dice la Biblia.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La venganza le pertenece a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el único que puede hacer justicia. Es el único que tiene el poder y la autoridad. Nosotros debemos de perdonar. Es lo que dice, que amontonemos ascuas de fuego. Es lo que dice, bendecir en lugar de maldecir. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando estaba colgando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero está colgando en una cruz. Lo acaban de destrozar completamente su cuerpo. Con los azotes que le azotaron en su cuerpo. Los puñetazos cuando le pusieron una bolsa sobre su cara. Le pusieron una corona de espinas, le arrancaron la barba, lo escupieron, le hicieron todo lo que podían. Y sin embargo, y él siendo Dios, recordemos una cosa, Jesús se hizo hombre, era el verbo de Dios, igual de divino y poderoso, igual que el Padre y el Espíritu Santo, pero se hizo hombre para sufrir y morir como hombre, para poder salvar a la humanidad. Pero nunca dejó de ser Dios, porque Dios no puede morir, Dios es eterno. Y tenía todo el poder, estando en la cruz, de destruir a todos sus enemigos con una palabra. Sin embargo, le dijo al Padre, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No se daban cuenta que estaban matando al Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por ellos en la cruz para salvarlos. Él tenía todo el derecho de vengarse, porque todo lo que le hicieron a él fue injusto. Lo pusieron a través de 6 juicios ilegales. Lo arrestaron de noche, lo juzgaron de la madrugada, lo condenaron en la mañana y todo eso era ilegal. Lo llevaron ante Poncio Pilatos. Poncio Pilatos dijo: este hombre no tiene nada, no hay nada por lo cual merezca la muerte. Y sin embargo lo permitió que lo azotaran y lo entregó para que lo mataran. Y era el único que tenía el poder de vengarse de todos sus enemigos justamente. Pero en lugar de eso dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, porque verdaderamente no sabían. Él dijo, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas los que creyeron en Él, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que somos nosotros por el trabajo que Él hizo en la cruz. Por esta cruz que tenemos aquí, que nos recuerda cómo murió nuestro Salvador, lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y ahora, ¿qué derecho tenemos nosotros de vengarnos cuando alguien nos hace hambre? En lugar dice, tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Porque así amontonarás ascuas como brasas en su cabeza. Lo que va a decir, lo va a avergonzar. Él te está haciendo el daño, el mal, y tú lo estás bendiciendo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Verdad? Entonces es lo que nos dice, que venzamos el mal haciendo el bien. Haciendo el bien. Versículo 16, volviendo a Tesalonicenses, miren esta frase tan increíblemente maravillosa. Estad siempre gozosos. Un solo versículo. 3 palabras. Estad siempre gozosos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal cuando hay enfermedad? ¿Qué tal cuando alguien muere en nuestra familia? Un hombre vino el otro día llorando porque perdió a su hija. Y dijo, no sé qué hacer. Necesito consuelo. ¿Cómo le puedo dar yo consuelo? Enseñándole la palabra. Tu hija, si era cristiana, está en el cielo. Y la vas a volver a ver. Todos hemos perdido seres queridos. Todos, ¿verdad? No estamos exentos de perder seres queridos.
Pero la Biblia nos dice estar siempre gozosos. ¿Saben por qué? Porque el gozo es algo que solo Dios da, que solo Dios puede quitar. La felicidad es circunstancial. La felicidad depende de cómo estamos y cómo nos va en la vida. Pero el gozo es algo que Dios nos da y nadie nos lo puede quitar, porque a través de las pruebas podemos tener paz en nuestro corazón. Tenemos el gozo del Señor, que Él nos da porque somos sus hijos. Y aunque estemos pasando por una prueba, Él nos va a sacar adelante en la prueba. Nunca nos va a dejar solos. ¿Recuerdan cuando Jesús se iba a ir? Dijo que se iba a ir y ellos estaban tristes. Dijo que iba a ir a la cruz, iba a morir, pero iba a resucitar, iba a ascender a los cielos, pero iba a mandar al Espíritu Santo. Y es lo que tenemos nosotros, por eso podemos estar gozosos de que no importa lo que enfrentemos y lo que suframos, Dios está con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Dijo, no los dejaré ni los desampararé. Tenemos la garantía, la promesa de Dios de que Él está con nosotros. Y recordemos una cosa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no falla su palabra. Todas sus promesas son ¿qué? Sí y amén. Amén es así sea o así es. Porque Dios ha dado su palabra. Y nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar. No importa qué pruebas enfrentemos, Él está con nosotros. Versículo 17, otro versículo de 3 palabras. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar hablando constantemente. No. Sino tener una actitud de oración. Cada que recordemos, estamos haciendo algo, estamos trabajando, limpiando una yarda, lavando los platos en la casa, haciendo lo que sea, poniendo paredes, lo que sea, lo que tú has hecho aquí, hermano. Todas estas paredes que ven aquí, el techo, todo, nuestro hermano las puso. Es todo, chaval. Gloria al Señor, para honra y gloria de Dios. Exactamente, lo hacemos por Para el Señor. honra y gloria de Él. Yeah. Todo el drywall que hay aquí, el yeso que le pusimos, nuestro hermano lo hizo. Nosotros andábamos ahí nomás de ayudantes, ¿verdad? Pero todo lo hacemos para el Señor. Y trabajando, puede uno estar orando. Si va caminando, puede ir orando. Tiene tiempo, como les decía la semana pasada. Si se ponen el radio en su carro, su camioneta, en lugar de oír corridos, pongan cantos de alabanza. Están en su casa, en lugar de ver novelas, vean algo bueno. Utilicemos el tiempo bien. ¿Saben por qué? Porque cada hora que pasa, ya se fue. Nunca la vamos a volver a ver, no la podemos recuperar. El pordiosero que anda en la calle pidiendo para comer, tiene 24 horas al día. El hombre más rico del mundo, que ahorita es Elon Musk, tiene como 250 billones de dólares. ¿De dónde es, pastor? ¿Qué plaga? Vive aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Es de South Africa. Elon Musk. Ya. 200 y cacho, le pongamos de billones. Tiene 24 horas al día. A las 12 de la noche, un segundo después, ya terminó con ese día. Ya no puede comprarlo, con todo su dinero, no puede comprar un minuto. ¿Y cuánta gente hay en el infierno que quisiera tener un minuto para arrepentirse y no lo puede tener porque ya tuvo la oportunidad de la despreció? Cristo le tocó la puerta de su corazón y Él no le abrió. ¿Qué dicen en Apocalipsis 3:20? Estoy en la puerta y toco. Si alguien abre su puerta, vendré a Él, cenaremos juntos, estaré con Él. Algo así. Dice que invítame a tu corazón, abre la puerta y voy a cenar contigo. Invítame en tu vida, en tu trabajo, en lo que hagas. Quiero estar contigo. ¿Se dan cuenta que Él es el que está tocando, no nosotros? Bueno, también nos dice que toquemos y se nos abrirá.
pero Él quiere tener una relación con los que Él creó. Dios no ha creado a nadie para enviarlo al infierno. Escuchen esto. Dios no crea a nadie para enviarlo al infierno. ¿Saben quién envía al infierno? La persona se envía a sí misma rechazando a Cristo. Todos tenemos la misma oportunidad, pero no todos responden. Y oremos por los que conocemos que no han abierto su corazón a Cristo, no le han entregado su vida. Tal vez tienen religión, pero la religión no salva a nadie. Ninguna religión, ni la judía, ni la católica, ni la mormona, ni la de los testigos de Jehová, ni la hindú, ni la musulmana, ninguna religión salva. Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si la religión salvara, Cristo no tenía que haber venido, porque ya tenía religión. Tenían una de la mejor religión del mundo, la de los judíos. Tenían la ley de Dios, tenían el Antiguo Testamento, tenían los profetas, y no era suficiente. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores y todos rompían la ley. Entonces estaban perdidos, muertos en delitos y pecados. Necesitaban un Salvador, por eso vino Cristo a salvarlos. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dijo, si otro viene, yo vine en mi nombre y no me recibieron. Si otro viene en su nombre, a ese se lo van a recibir. ¿Saben a quién van a recibir y van a adorar? Al anticristo. El anticristo que va a venir a destruir este mundo. Pero todo con la autoridad de Dios. Porque nada sucede en el mundo sin que Dios lo permita. Porque Él es soberano sobre toda su creación. Ahora en el versículo 18 dice, dad gracias en todo. No dice dad gracias por todo. No por todo lo malo que nos sucede en la vida, enfermedades y muerte en la familia y amigos, pérdida de trabajo, lo que sea. No damos gracias por todo, pero damos gracias en todo. En todo. Es diferente dar gracias por todo y dar gracias en todo, que a pesar de las cosas que nos suceden, le damos gracias a Dios. Porque Dios permite cosas en nuestra vida, ya sea para hacernos crecer, para disciplinarnos, y muchas veces es porque hacemos lo que nos da la gana. Hacemos las cosas no sabiendo que no es la voluntad de Dios, y Dios permite estas cosas. Sufrimos a veces por los errores de otros. ¿Qué tal si ustedes se levantan en la mañana, van a trabajar, y alguien se pasó la noche en una cantina y anda todo borracho, y va a su casa, se pasa la luz en rojo y hay un accidente? Uno termina en el hospital todo desquebrajado. No era la culpa, no era su culpa, fue la culpa de aquel irresponsable. Y uno sufre por los errores de otros. Así es. Pero aún en las pruebas, Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar si somos sus hijos. A veces, ¿por qué las permite? Sinceramente, yo no sé. Él tiene un propósito para todo. Eso sí sé. Para cada uno de nosotros. Entonces, demos gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías, que no menospreciemos la palabra de Dios, la profecía, porque las profecías nos dicen lo que va a suceder, lo que va a pasar en el futuro. En Efesios 4:20 30 dice la Biblia. Versículo 19 dice, no apaguéis al espíritu. Sí, eso es. Que una mejor palabra sería no entristezcáis. No entristezcan al espíritu. Y es el Espíritu Santo, porque ven que la es mayúscula. Podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Saben cómo lo sofocamos? Con pecado. Cuando hay pecado en nuestro corazón, apagamos nosotros el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que nos dice en Efesios 4:30. Dice, no entristéis, y no entristéis
esto estáis, tú. Sí, es español. Sí, Español. yo no hablo así. Ah, No contristen, no entristezcan, mejor dicho, ¿ok? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Saben lo que quiere decir que con el Espíritu Santo fuimos sellados? El Espíritu Santo son las arras, la garantía, el depósito de nuestra salvación. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nosotros para siempre. Entonces, cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Es a lo que se refiere, que no lo hagamos, no hagamos eso. Versículo 19, regresemos ahora sí. No apaguéis al Espíritu, no menosprecien las profecías, examinadlo todo, ¿saben? Y retener lo bueno. Examinadlo todo, retener lo bueno. No porque nos dicen, hay gente que dice, Dios me dijo que te diera un mensaje, y el mensaje no tiene sentido. ¿Viene de Dios? O algunos dicen esto dice en la Biblia, y dicen algo que no está en la Biblia. Examinamos lo que nos dicen. ¿Es verdad? De acuerdo a la Biblia lo que estás diciendo. Porque en Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Saben el problema que hay con lo que se refiere a los espíritus? Cuando alguien da una profecía y dicen, Dios me dio esta profecía, y no se cumple, o no concuerda con lo que está en la Biblia. Entonces lo examinamos de acuerdo a la Biblia. La Biblia es la medida que usamos para todo. ¿Está en la Biblia o está de acuerdo a la Biblia? Por ejemplo, muchos han predicho el fin del mundo y no ha sucedido. Entonces, esos son falsos profetas. Los testigos de Jehová han predecido el fin del mundo varias veces. Todavía estamos aquí. Aún pastores han predicho cuándo Cristo iba a venir. Todavía no ha venido. ¿Qué prueba eso? Que esos son falsos profetas. Por eso nos dice la Biblia que examinemos todo. Que examinemos todo. Dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Eso sí es verdad, ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, regresemos y continuemos. Dice en el versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no son malas, pero parecen malas. No hay que hacerlo. Por ejemplo, si a mí me ven salir de una cantina, yo fui simplemente a visitar a alguien, pero me ven salir de la cantina y me tropiezo, van a decir, hey, vimos al pastor saliendo de una cantina todo borracho. Pues mejor le voy a decir, mira, no nos veamos en la cantina, ¿qué tal si nos vemos en el parque? Si quiero hablar con alguien, digo, la cantina no es el lugar adecuado para hablarte de Cristo. Mejor ven a mi casa, vamos a la iglesia o vamos al parque o a cualquier otro lugar. Eso es lo que se refiere. No hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Todo lo hemos oído. Versículo 23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, o sea, sin mancha, sin nada de acusación, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Todo lo que Dios promete, Dios cumple. Dios cumple. Sabemos que Él viene pronto, nos lo prometió y sabemos que va a suceder. Hermanos, orad por nosotros. Pablo siempre estaba orando por las iglesias
Y ahora está pidiéndole a las iglesias y a los cristianos que oren por él. ¿Saben por qué? Porque el enemigo lo quería destruir. Usaba a todos, fariseos, romanos, aún cristianos que lo atacaban, y muchos que no eran, pretendían ser cristianos. Dice, oren por nosotros, porque el que quiere hacer la obra de Dios, el diablo lo va a atacar. Téngalo por seguro, que el diablo lo va a atacar. ¿Y saben que a quién usa el diablo? A los que están más cerca de él o de ella, porque son los que nos pueden desanimar o herir más. Entonces hay que orar unos por otros. Orar unos por otros siempre. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que oren por nosotros. Saludar a todos los hermanos con un ósculo santo. Esto es un beso santo. Saben, en el Medio Oriente la gente cuando se encuentra se dan un beso en la mejilla. Eso era cultural. Y hay países todavía, por ejemplo en el Medio Oriente, así son también. Una vez fuimos a Argentina y también tienen esa costumbre. No es nada incorrecto, es simplemente cultural. Los que somos de otros países que no somos de Argentina, por eso del Medio Oriente, se nos hace un poco raro. Para nosotros un saludo de mano, ¿verdad? Es suficiente. Ahora, si hay la confianza, pues se puede hacer también. Pero que sea limpiamente, eso es lo más importante. Dice, los conjuro por el Señor, versículo 27, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que dice santos? Santos hermanos, ¿somos santos? ¿Cuántos santos hay aquí ahora? Si han recibido a Cristo como su Salvador, son santos y santas. No les vamos a rezar. ¿Okay? No le rezamos a los santos ni a las santas. Pero si estamos en Cristo, somos santos, porque Él nos santificó, Él nos purificó, Él nos eligió y nos separó para sí mismo. Y somos elegidos de Dios, separados para Dios. Y somos santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. No por nuestros méritos, porque nada podemos hacer para ser santos. Ni el enmascarado de plata es santo. Ni el pastor. Ya, algunos saben de qué hablo, ¿verdad? Sí, claro. Santos son los que están en Cristo. Aleluya. Y son de Cristo. Y viven para Cristo. Y oran y glorifican a Cristo. Él es el que nos santifica. Amén. No por nuestras buenas obras, No. sino por la obra que Él hizo en la cruz. La cruz. Que cuando estaba expirando, dijo, terminado es, consumado es. Nuestra salvación en ese momento se confirmó. Y ahora somos santos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque todos estos hermanos, no les créanme que no eran perfectos, pero eran santos en Cristo. Ya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Y termina esta carta. Termina esta carta. Y la próxima semana continuamos con la segunda carta. La segunda epístola. Epístola quiere decir una carta de Pablo a los tesalonicenses. Así es de que léanla por adelantado. Escudriñenla. Estudienla. Y vean qué les enseña el Señor. Y yo traigo lo que el Señor me enseña a mí. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, por las amonestaciones y por las promesas que tiene para nosotros, que sabemos que viene un día por su iglesia. Qué maravilloso sería que fuera hoy. Amén. Pero lo esperamos, Señor, ansiosamente. La venida, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que va a venir cuando menos lo esperemos, como ladrón en la noche. Y los que estamos en Cristo seremos arrebatados instantáneamente para recibirlo, encontrarnos con usted en las nubes. Mientras, Señor, denos las fuerzas para vivir una vida que le honre, que le agrade, que le glorifique, y que sea de gran bendición para todos los que nos rodean, Señor. Que seamos un buen ejemplo a los demás
Bendito sea su santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Dios